El tanque pesado I-7, también conocido por su nombre de proyecto Obyekt 260, era un tanque soviético que comenzó a desarrollarse en 1945. El vehículo existió solo en forma de prototipo, y fue cancelado a favor del tanque T-10. El diseño del tanque pesado I-7 comenzó en Leningrado en 1945 por Nikolai Fedorovich Sasmurin. Con un peso de 68 toneladas, fuertemente blindado y armado con un cañón de cañón largo S-70 de 130 milímetros, era el miembro más grande y pesado de la familia de tanques Iosif Stalin, y uno de los diseños de tanques pesados más avanzados. El blindaje fue diseñado de forma similar al IS-3, con una punta en forma de pico en el glacis superior con 150 milímetros de blindaje inclinado a 65 grados. Esta armadura fue diseñada para desviar balas del 12,8 cm PaK-44 del Haltiger desde tan cerca como 1 kilómetro. El glacis inferior fue diseñado para tener 100 milímetros, pero una medida tomada por Nicholas Moran encontró que tenía un grosor de entre 110 a 120 milímetros dependiendo de las variaciones de soldadura. El blindaje en los laterales también era de 150 milímetros en la placa lateral superior, y de 100 milímetros en la placa lateral inferior. Detrás de la placa lateral inferior, unas bolsas inflables podían contener combustible. El mantelete de la torreta tenía un grosor de 350 milímetros, y la propia torreta tenía entre 240 y 250 milímetros en un ángulo de 50 a 60 grados. Cuando se dispara de frente, el ángulo extremo que presenta la punta de la pica da como resultado una probabilidad mucho mayor de rebote. Por lo tanto, la protección del blindaje podría mejorarse sin tener que utilizar cantidades excesivas de materiales. Sin embargo, si la punta de la pica se disparara desde un ángulo distinto al recto, el ángulo de impacto sería menos extremo y la protección se reduciría. El interior del tanque tiene forma de V visto desde el frente del tanque para que el blindaje lateral estuviera espaciado. A pesar de su peso, era fácil de conducir gracias a numerosas asistencias hidráulicas. Los cargadores notaron que el I-7 era cómodo, y que el cargador automático era fácil de usar. También fue capaz de alcanzar una velocidad máxima de 60 km por hora, gracias a un motor diésel de 1050 caballos de fuerza, lo que le otorgaba una relación potencia-peso de 15,4 HP por tonelada, una relación superior a la de la mayoría de los tanques medianos contemporáneos. Su blindaje no solo era inmune al PaK-44 de 12,8 cm del Haltiger, sino que incluso era resistente a su propio cañón de 130 milímetros. Por razones desconocidas, probablemente debido a los considerables problemas derivados de su peso, puentes, transporte ferroviario, ningún tanque soviético ruso aceptado en servicio después superó las 55 toneladas, el tanque no llegó a las líneas de producción. El S-70 de 130 milímetros era una conversión de un cañón naval, que disparaba una ronda de 33 kilos, a PDS a 900 metros por segundo, 3.240 kilómetros por hora. El mecanismo de carga del arma era un mecanismo de carga asistida con un sistema de cinta transportadora. Tenía 6 rondas listas que luego habría que rellenar. Las rondas venían en 2 partes, proyectil y propulsor. El I-7 tenía una gran cantidad de ametralladoras, 8, y probablemente habría perdido 5 de ellas si hubiera entrado en producción, según Nicholas Moran. A pesar de ser un excelente vehículo innovador, el I-7 era pesado, caro y demasiado especializado. El T-10 es más adecuado para batallas más largas y guerras prolongadas, además de ser más fácil y económico de transportar. Los trabajos en el I-7 cesaron el 18 de febrero de 1949. Las orugas se hicieron especialmente para el I-7, mientras que las utilizadas en los modelos de la serie I eran bastante similares. La pista fue la primera pista soviética en utilizar casquillos de goma con pasadores individuales, retenidos en su lugar mediante pernos. El I-7 tiene un total de 7 ruedas unidas a brazos de ruedas sobre barras de torsión, limitadas por resorte de voluta, topes y amortiguadores hidráulicos. La parte trasera permitía llevar tanques de combustible externos. A pesar de ser un excelente vehículo de ruptura, el I-7 era pesado, caro y sobreespecializado. El T-10 era más adecuado para batallas más largas y guerras prolongadas, además de ser más fácil y más barato de transportar. El trabajo en el I-7 cesó el 18 de febrero de 1949. Las orugas se fabricaron especialmente para el I-7, mientras que las utilizadas en los modelos de la serie I eran bastante similares. La oruga fue la primera soviética en utilizar bujes de goma con pasadores simples, sujetos en su lugar mediante pernos. El I-7 tiene un total de 7 ruedas unidas a brazos de ruedas sobre barras de torsión, limitadas por topes de resorte en voluta y amortiguadores hidráulicos. La parte trasera permitía transportar tanques de combustible externos.
Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El Object 261 es la variante de cañón autopropulsado del I-7 con un cañón de 152 mm en la parte trasera. Solo se produjo una maqueta de madera. El Object 262 es la variante de cañón autopropulsado con un cañón de 152 mm en la parte delantera. El Object 263 es la variante del cazacarros del I-7. Un cañón S-70 de 130 mm está montado en un compartimento de combate trasero semicerrado. Las características principales son las siguientes: el peso es de 68 toneladas. La longitud es de 10 metros. El ancho es de 3,4 metros. La altura es de 2,4 metros. La tripulación está compuesta por el comandante, un conductor, el artillero, y 2 cargadores. El blindaje está formado por placas de 20 mm en el piso a 216 mm en la torre. El armamento principal consiste en un cañón de tanque S-70 de 130 mm. El armamento secundario son 2 ametralladoras superpesadas de 14,5 mm KPWT, y 6 ametralladoras CGMT. La planta motriz está equipada con un motor diésel B12 de 4 tiempos M50T, con 1050 caballos, 772 kW. La suspensión es por barras de torsión. La velocidad es de 60 km por hora por carretera, y de 32 km por hora por campo a través. La potencia peso es de 15,4 caballos por tonelada. El alcance operativo es de 300 km.